Hola, nosotras vamos a hablar en esta exposición sobre cuál es el papel de la economía mexicana en la mundialización capitalista. Para esto van a haber dos etapas. La primera consta desde el año 1945 a 1970 y la segunda etapa es de 1970 a 1980. Nuestro equipo está conformado por Osorio Osorio María Elena, Matías Arriaga Viridiana, Aguilán Flores Adriana Carolina, Almazán Guzmán Carla Litzahayatl y Flores Alonso Fátima. Bueno, como una breve introducción, podemos comprender que la economía mexicana ha desempeñado un papel importante en la mundialización capitalista a lo largo de diferentes etapas. Durante la etapa de 1945 a 1970, México experimentó un periodo conocido como el Milagro Mexicano, en el que se basó el dinamismo del sector industrial y se centró en la sustitución de importaciones. Sin embargo, a partir de la década de 1970, México enfrentó desafíos económicos como la inflación y el déficit social. Y durante la segunda etapa de 1970 a 1980, la economía mexicana enfrentó nuevos desafíos y cambios en el contexto económico global. La aparición de nuevos grupos económicos y la participación del capital extranjero en muchos sectores fueron factores destacados en el desarrollo de la economía mexicana. Además, la economía mundial experimentó un proceso de mundialización, lo que significa una creciente interconexión y dependencia de las economías a nivel global. El económico objetivo de proteger la industrialización nacional de la competencia internacional. Esta política se basó en la sustitución de bienes que antes se importaban. La política proteccionista tuvo un impacto negativo en la economía mexicana porque limitó el acceso de las empresas mexicanas a los mercados internacionales, lo que les dificultaba competir con las empresas extranjeras. Además, la política proteccionista contribuyó a la corrupción y al clientelismo político. En el año 1950, además de la industrialización, se llevaron a cabo esfuerzos para modernizar y desarrollar el sector agrícola. Se implementaron reformas agrarias para redistribuir la tierra y mejorar las condiciones de los campesinos. México se convirtió en el miembro del GATT, que es el Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio, lo que marcó su inserción en el sistema económico global. La participación en organismos internacionales reflejó la intención de integrarse a la economía mundial. También México experimentó un crecimiento económico relativamente sólido. Ese crecimiento estuvo impulsado por la expansión de la industria y el aumento de la inversión. Bueno, en el año 1960, el papel de la economía mexicana, era, bueno, más que nada en gran parte determinado por el Plan de Estabilización de 1958. Esto fue aplicado por el gobierno de Adolfo López Mateos y en este plan lo que se buscaba realmente era dar una política económica de precios estables bajo la cual se logran modificar las estrategias de inversión, exportación y recursos públicos. Aquí es donde se opta por una menor apertura económica con la mayor intervención del gobierno en la economía y aumento de la inversión pública. Y así es como la economía deja como de ser más abierta. Después, en el año de 1965, el papel de la economía ca- cambia muchísimo respecto al año que comenté hace un momento, porque el plan sexenal era aplicado por el gobierno de Gustavo Díaz Ordaz, era más abierto económicamente, con una mayor apertura al comercio y con una mayor influencia de la inversión extranjera.
Además, la política económica del plan sexenal buscaba un aumento en el desarrollo industrial y en la infraestructura mexicana. Esto se logra a través de la privatización de empresas estatales y la reducción de los impuestos. Este fue un motivo muy grande y es algo que pues hasta el día de hoy se llega también a ver. Y el efecto principal de estas políticas fue un aumento en la industrialización, la modernización y el crecimiento de la economía mexicana. Ahora bien, con lo que respecta al periodo de 1970 a 1980, que se clasifica como la etapa 2, la economía mexicana experimentó cambios significativos en el contexto de la mundialización capitalista. Algunos puntos clave sobre el papel de la economía mexicana durante este periodo fue la industrialización por sustitución de importaciones. En las décadas anteriores, México había adoptado una estrategia de industrialización por sustitución de importaciones que implicaba la sustitución de importaciones mediante la producción nacional de bienes previamente importados. Esto llevó a un crecimiento significativo de la industria manufacturera mexicana. Otro punto sería el crecimiento económico. Durante los primeros años de la década de 1970, México experimentó un crecimiento económico sólido impulsado por la industrialización por sustitución de importaciones y una demanda interna en aumento. El punto número 3 sería la deuda externa. Este periodo también marcó el comienzo de un aumento significativo en la deuda externa de México. El gobierno mexicano comenzó a tomar préstamos de instituciones financieras internacionales para financiar proyectos de desarrollo y programas sociales. También abarca el punto de la dependencia del petróleo. A mediados de la década de 1970, la economía mexicana experimentó un cambio importante con el descubrimiento de grandes reservas de petróleo. Esto llevó a un aumento de los ingresos por exportaciones de petróleo y a un cambio en la estructura económica del país, con el petróleo convirtiéndose en una parte importante de la economía mexicana. Si bien la economía mexicana desempeñó un papel importante en la mundialización capitalista a través de su estrategia de industrialización por sustitución de importaciones, su dependencia creciente del petróleo y su participación en los mercados financieros internacionales, estos desarrollos también trajeron consigo desafíos significativos, como el aumento de la deuda externa y la vulnerabilidad a las crisis económicas globales. Durante 1976 a 1980, la economía mexicana experimentó diversas transformaciones en la mundialización capitalista, las cuales fueron exportación e industrialización. México continuó con políticas de industrialización por sustitución de importaciones, pero también se enfocó en aumentar las exportaciones. Se promovieron sectores no tradicionales como la industria manufacturera con el objetivo de diversificar la economía y participar más activamente en los mercados internacionales. El descubrimiento del petróleo. Durante este periodo, México descubrió grandes reservas de petróleo, especialmente en la región de Cantarell. Esto llevó a un aumento significativo en la producción de petróleo y aumento en los ingresos por exportación de este mismo, lo que influyó en la economía nacional. Los ingresos petroleros y dependencia. Aunque el aumento en los ingresos petroleros proporcionó recursos para financiar proyectos de desarrollo, también contribuyó a la dependencia de México de los ingresos provenientes del petróleo. Esta dependencia se convirtió en un factor importante en años posteriores, cuando la caída de los precios del petróleo afectó a la economía mexicana. Las políticas de endeudamiento, pues para financiar proyectos de infraestructura y desarrollo, México recurrió al endeudamiento externo. Sin embargo, eso también contribuyó al aumento de la deuda externa del país, lo que más tarde se convirtió en un desafío económico significativo. Por último, la crisis de la deuda, la cual a finales de la década de 1970 México enfrentó una crisis de la deuda que se agravó en la década de 1980. Factores como la caída de los precios del petróleo y tasas de interés internacionales elevadas afectaron la capacidad de México para cumplir con las obligaciones financieras. Y para finalizar, como conclusiones podemos
decir que la mundialización del capitalismo ha influido en la economía mexicana, ya que la crisis económica en un país puede afectar a otros países y al sistema en su conjunto. La economía mexicana ha experimentado cambios significativos desde 1940 hasta la década de 1980 y esos cambios aún siguen estando presentes en la actualidad, puesto que estos cambios también han influido en su papel en la mundialización capitalista.